Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. ¿De veras? Levante la mano los que se han equivocado alguna vez en su vida. Dios mío, estoy en una congregación de equivocones. Muy bien, pero ahora viene la pregunta. ¿Y qué ha hecho después de que se equivocó? ¿Ah? ¿Seguro? Bueno, ahí dicen he oído llorar, arrepentirnos. ¿Sabe qué hacen otros? Justificarse. Pero hay otros que sí se arrepienten. Pero, ok, ¿y qué ha hecho cuando se arrepiente? ¿Ah? Pedir perdón. Bueno, fíjese usted, aquí está la cosa, hermano. Entonces, yo encontré que hay 7 personajes que reconocieron su pecado. 7. Si yo pudiera hacer una regla de 3 por ahí en ese pizarrón, diría, si 7 es, porque fíjese que de los 7 personajes que se arrepintieron, solo 2 alcanzaron salvación. Oiga lo que le estoy diciendo. De 7 que se arrepintieron, solo 2 alcanzaron salvación. Si yo pudiera hacer ahí una regla de 3, diría 7 es el 100%, 2 será X. 2 por 100 dividido entre 7, ¿cuánto saldrá alguien? 14. ¿Cuál? El 28% se salvó. Entonces no basta arrepentirse. El infierno va a estar lleno de arrepentidos. Por eso el apóstol Pablo decía, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados. Por eso el apóstol Pedro el que decía eso. Pedro decía también, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Porque es una pareja. Mire, hermano, arrepentirse, cualquiera se puede arrepentir. Cualquiera se puede arrepentir. La cuestión está, ¿qué haces después de que te arrepientes? Ese es el punto. Entonces, solo veo 2 que se arrepintieron en la Biblia después de haber pecado grandemente y que recibieron salvación. Y yo dije, pero Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¡Ja! Y el Señor me habló a mi corazón por sus actitudes posteriores al arrepentimiento. Es que mire, hermano, es muy fácil que la gente venga a llorar aquí. Yo le conté a usted que yo platicando con un consiervo, con un ministro muy especial, muy usado de Dios, este varón, él me invitó a predicar y yo empecé a predicar. El Señor me dio un mensaje y muchos de los que estaban oyendo el mensaje se arrepintieron y pasaron llorando al púlpito. Y cuando se terminó el mensaje, él me llamó aparte y me dijo, mira, hermano, me dijo, ya estoy aburrido de ver a la gente llorarme. Me quiero ir de aquí, me dijo incluso. ¿No te venís vos? Me dijo en lugar. No, gracias, le dije yo, que allá tengo mi propio nido. Pero me dijo así, es que mira, hermano, vienen, se arrepienten y lloran, se van y sigue igual. Todos los cultos. Dije, ojalá que ahora no van a salir así, porque si no, me voy a arrepentir yo también, pero de haber venido, dije yo, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuánta gente hay que en el momentito de los bombazos se arrepiente y después endurece su corazón? Entonces, pero yo no le estoy hablando a usted de mi propia cuenta, ni le estoy hablando imaginaciones mías. Lo que yo le estoy diciendo está aquí en la Biblia. Si usted quiere, me acompaña a Éxodo capítulo 9 y vamos a ver ahí a un señor que tenía la costumbre, no tenía mucha costumbre de arrepentirse, pero cuando ya se le puso seria la cosa, se pegó las primeras arrepentidas, hermano. En el capítulo 9 del libro de Éxodo, versículo
26. Dice, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Fíjese pues. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. Qué chulo, ¿verdad? Qué chulo. Cuando usted, hermano, mire, póngame atención un ratito. Por lo menos unos 45 minutos. Mire, cuando usted se ha equivocado, ha llegado en esa actitud diciendo, esta vez he pecado. Fíjese quién estamos hablando. Aquí estamos hablando de Faraón. Faraón, figura del diablo. Pero fíjese que se arrepintió. Pero espérenme un rato. Entonces dice acá, esta vez he pecado. El Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Fíjense que qué tremendo. Eso era una tremenda realidad. Y entonces ahí cualquiera hubiera dicho, ¡ala, qué bonito!, ¿verdad? Porque se arrepintió, ahora se va a ir al cielo. Pero usted sabe que Faraón, en el libro de Romanos capítulo 9 se dice, porque para esto mismo te he preservado con vida, Faraón, para demostrar en ti mi poder y mi ira. Porque eres un vaso de ira preparado para destrucción, le dice a Faraón. Y aquí se está arrepintiendo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabe por qué? Acompáñeme, por favor, aquí al versículo 34. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y endureció el corazón de Faraón, se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor lo había profetizado por medio de Moisés. Entonces, no bastaba con arrepentirse. Tenía que él, después de arrepentirse, convertirse. Entonces, él lo que hizo fue llorar. Él lo que hizo fue arrepentirse. Pero cuando él sintió que la carga que le había sido puesta por causa de su pecado se alejaba, entonces él se sintió en libertad y volvió a las andadas. Esto es más o menos lo que le sucede a muchos cristianos, que después de haber pecado, llegan a ministrarse, llegan a pedir perdón, llegan a ser perdonados, llegan a ser liberados. Y cuando la carga de pecado que les agobiaba, porque si eran hijos de Dios les tenía que agobiar la carga de pecado, cuando la carga de pecado ellos sentían que era demasiado, que no podían dormir bien, que no podían ni siquiera sentirle sabor a su plato favorito que le hacía su esposa o quien fuera. Pues sí, porque como estaba en pecado, ¿verdad? Cuando él sintió que ya no le sentía sabor a la vida, y va delante del ministro y le dice, hermano, yo he pecado, fíjese que cometí este pecado. Y el ministro le empieza a ministrar y le empieza a bendecir y le dice, vete libre de tu carga, vete y no peques más. Y cuando él sale de ahí, como sintió que le quitaron la carga, dice, ay, qué rico, porque qué rico se siente cuando le quitan la carga a uno, ¿verdad, hermano? Ah, qué delicioso. ¿Usted lo ha sentido alguna vez? Rico, hermano, delicioso. Entonces, después de que le quitaron la carga, se endurece su corazón y vuelve a las andadas. Fíjese, hermano, que eso debe de ser, eso es terrible. Eso es terrible. La gente que se arrepiente y cuando ya mira que no hay peligro, dice, bueno, pero ahora siempre lo hago.
corre el grave peligro de este faraón, porque oiga lo que sucedió. Fíjese que este nunca se había arrepentido, este faraón nunca había reconocido su pecado, sino que había estado regateando con el pueblo de Dios y le decía, pero ¿por qué no hacemos esto? Yo les doy esto y ustedes me dan esto, yo los dejo que ustedes adoren aquí dentro de la misma ciudad de Egipto, vaya pues, váyanse, pero no se vayan muy lejos, déjenme a sus ovejas. Y quería negociar, pero aquí de una vez dijo él, yo he pecado. Yo digo que Moisés ha de haber dicho, ¡ala, qué ministerio! Y de veras que qué ministerio que tenía Moisés, ¿no? ¡Qué ministerio el que tengo! El Señor me dijo que este no se iba a arrepentir y ya se arrepintió. El Señor no le había dicho eso, el Señor lo que le había dicho era que no iba a cambiar. Eso era lo que le había dicho el Señor, que no iba a cambiar, no que no se iba a arrepentir. Por eso, mire hermano, hay que tener cuidado con las lágrimas de cocodrilón, fíjese. ¿Sí o no? Es que las lágrimas a veces son así puras de cocodrilo, de veras, hermano. Estaba leyendo un artículo por ahí de un señor que dice que los elefantes lloran. No se lo creo yo, hombre. Lágrimas de elefante. Bueno. Fíjese usted lo que le pasa a este caballero. Endureció su corazón y en el capítulo 10, otra vez vuelve a tener problemas en el versículo, vamos a ver, 14. No, desde el 13, como se endureció, entonces dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar un viento del oriente toda sobre la tierra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, verso 16, cuando Faraón vio la plaga, y llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Verso 20. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces note la diferencia. Primero, Faraón endureció su corazón después de haber dicho que había pecado. Después de haberse arrepentido, endureció su corazón. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que cuando uno se arrepiente, es humillante. El arrepentimiento es humillante, ¿sí o no? Cuando usted tiene que reconocer que no tenía la razón, eso es humillante, hermano. Y si usted no va con el propósito de mantener esa humillación dentro de su corazón, tenga cuidado porque va a endurecer su corazón. Mire, no sé cómo hacer el ejemplo, un matrimonio. Viene el varón y cometió un error. Y la mujer está bien enojada, hermano, con razón. Entonces él viene, ¿verdad? Y llega con su esposa y le dice, mira, no sé cómo le dice usted a su esposa. Mira, mija, china, gorda, fea, negra, colocha, chaparra, seca, no sé cómo le dice. Porque se dicen de un montón, ¿verdad? Mira, mi amor, perdóname, ¿oíste? Y ella así algo enojada. Y a usted se le sale una lagrimoa, pero no de cocodrilo. Perdóname, hombre. Vaya pues, le dice ella, ¿verdad? Y ya se arreglan las cosas. Ese momento es el más delicado. Ahí no se arregló todo. Ese es el momento más delicado. ¿Por qué? Porque cuando él salga de ahí, el diablo lo va a empezar a decir, sos un tonto. Te hubieras visto en el espejo la cara que hacías cuando estabas llorando enfrente de tu mujer. Parece, y le empieza a decir el diablo un montón de cosas y él se empieza a inflamar, hermano. De veras que qué tontería la que hice, le pedí perdón a esta. Y se pone peor la cosa. Entonces, ¿por qué razón de 7 arrepentidos, 5 se perdieron? ¿Sabe por qué? Porque se arrepintieron no con un corazón sincero,
ni con un corazón perseverante en el arrepentimiento. Si usted se arrepintió, hermano. Pero este faraón era de apellido Chimultrufio. Así se llamaba, faraón Chimultrufio, porque en cuanto decía una cosa, decía otra. Pues sí, porque aquí se arrepintió. Aquí se arrepintió y después ya no se arrepiente. Aquí se arrepintió y después endurece su corazón. Y entonces la segunda vez él se arrepintió, pero Dios le endureció su corazón, porque con Dios no se juega, hermano. Entonces, ¿tú cómo te arrepientes? Aquí viene la pregunta. Cuando tú cometes un error, ¿te arrepientes? Sí, amén, gloria a Dios. ¿Qué haces inmediatamente después? ¿O por qué te arrepientes? ¿Por qué? Por eso, incluso, hermano, mire, cuando uno agarra a personas en pecado, no es lo mismo como cuando la persona en pecado viene y confiesa su falta. Es distinto que nosotros como ministros agarremos a una persona infragante a que la persona que había cometido el pecado y nadie lo sabía llegue delante del ministro y le diga: he pecado. Ahí esto me recuerda de otro de los que no se salvó. Acompáñeme al libro de Josué, por favor, porque ahí hay otro señor. Capítulo 7, versículo 20. Josué 7, versículo 20 dice: y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra Jehová Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata, una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Un momentito. ¿Por qué no confesó antes? Hay gente que se arrepiente ya cuando... Bueno, se vale también que uno se arrepienta ya cuando lo agarraron, hermano. Pero su motivación de arrepentimiento dijo: ay, tal vez así me salvo, ¿verdad? Tal vez no me matan estos. Pero fíjese que Josué va de llorar, hermano, porque había un montón de heridos en el pueblo de Israel. Todos van a preguntarse de quién era la culpa. Y al fin el Señor le dice que había un hombre que había pecado. Y empieza él a decir: vamos a ver, ¿alguien pecó? Hermanos, por favor, no les vamos a hacer nada. ¿Alguien pecó? Digan quién pecó, vamos a ver. El primero que pase va a recibir indulgencia. No, él no decía eso, pero más o menos. ¿Alguien pecó? Todo se hacía. Él, Acán, va a deber para todos lados, hermano. ¿Quién se va a dar cuenta? Todavía volteaba con su esposa: tapaste bien las cosas. Sí, no tengas pena, le decía. Bueno, entonces, que sigue este loco. Y seguía Josué: ¿quién pecó, hermanos? Les estoy dando la oportunidad, decía Josué, hermano. Y él, como que sin nada, de repente dijo: bueno, como no me dicen, acérquese la tribu tal, acérquese. Y todas las demás tribus váyanse. Me parece que era la tribu de Judá. Judá era, ¿verdad? Por aquí dice. La tribu de Judá, sí, en verso 17, mandó acercar a las familias de Judá. Y les volvió a preguntar: señores de la tribu de Judá, ¿alguno de ustedes pecó? Y entonces la mujer le ha de haber dicho: mira, Acán, ya nos descubrieron. No, hombre, le dijo, lo que pasa que como Judá es la que siempre sale a la batalla, siempre es la que le saca las castañas del fuego a los demás, entonces por eso nos están echando la culpa a nosotros, pero ahí vas a ver que no. Está bateando, hombre. No, hombre, pero ¿por qué no confesamos? No, cállate, hombre, nos van a ver. Y entonces, les doy la oportunidad. ¿Quién pecó? Ninguno, hermano. Ya eran 2 oportunidades o más. Y fíjese que entonces dice que como no sucedía nada, dice: entonces
hizo acercar a la familia de Zera, hombre por hombre. Hoy si van tibios, 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 dijo la mujer. No, hombre, conserva la calma. Conserva la calma. Y no confesó, no se arrepintió, y tenía 3 oportunidades para arrepentirse y no se arrepintió. Así que no solamente es lo posterior al arrepentimiento, sino que también es lo anterior al arrepentimiento. Entonces, como no confesó, entonces dijo, entonces llámenme a Zabdi. Y Zabdi llegó, y de tu familia le dijeron, hay un pecador, se llama Acán. Y ahí sí ya no se pudo echar para atrás a Acán, hermano. Le habían dado 4 oportunidades para que se arrepintiera y no había querido. Y entonces, y todavía cuando lo dijeron, a ver, le dijeron, alaba a Jehová, da gloria a Dios y dime qué es lo que has hecho. Y entonces él empezó a tratar de darle gloria a Dios y no le salía el cántico nuevo. Por eso muchos que no les sale el cántico nuevo es porque están pecando. Por eso no les sale el cántico nuevo, porque están en pecado. Algunos. Los que no vienen en los domingos. Todos los demás sí les sale el cántico nuevo, bien bonito, hasta afinado. Pero la cuestión acá está que ya los agarró de último y entonces, fíjese usted a la hora que empieza a confesar. Sí, ciertamente he pecado. Flash le ha de haber dicho Josué, ¿ah? Si eso ya me lo dijo el Señor, yo te di 4 oportunidades y ahora resulta que he pecado. Ahora ya es muy tarde. Como dice el corito, le dijo, ya es muy tarde. Entonces, resulta que este hombre lo apedrearon. Fue verso 17, fue designado, y Zabdi fue designado, verso 18, Acán fue designado, y entonces en el versículo que estábamos leyendo, en el versículo 20, Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, y esto es lo que he hecho. Pero ya, ¿para qué, hermano? Hay arrepentimientos que son muy tardíos, porque se les dio la oportunidad de arrepentimiento antes. Entonces yo quiero que usted note las 2 puntas del lazo. Acompáñeme a Números. No, vamos a ir rapidito porque el tiempo ya se me va a terminar, hermano. Números capítulo 22 y vamos a ver a otro que acostumbraba a arrepentirse. Pero se arrepentía, pero después cambiaba de parecer. Números capítulo 22, versículo 34 dice, y Balaam dijo al ángel del Señor, y fíjese con quién se estaba enfrentando, con el ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino. Y entonces el ángel empieza a hablar con él. Usted conocerá la historia. El punto es que Balaam, después de haber confesado que había pecado, le enseñó a los enemigos de Israel cómo podían derrotar a los israelitas de tal forma que se arrepintió, pero de todos modos siguió en sus mismos caminos. Hermano, perdóneme, pero usted no puede seguir en sus mismos caminos. Si usted se arrepiente, se arrepiente. Vete y no peques más. Pero no me va a resultar con que peca hoy y se reconcilia hoy y mañana vuelve a pecar y se vuelve a reconciliar y entonces se vuelve un constante ir y venir en la práctica del pecado. Nosotros no podemos estar así, porque el que ha nacido de Dios no peca más, no es fábrica de pecado. El pecado lo alcanza, pero y cuando lo alcanza se arrepiente y Dios lo perdona, pero no está constantemente metido en una cárcel pecando, porque seguramente el tal o no ha nacido de nuevo o está jugando con fuego. Terrible es esto, hermano. Y yo le digo a usted una cosa, esta mañana es una advertencia de parte de Dios para nosotros. Esta es una enseñanza que es una advertencia para cada uno de nosotros. Todos levantamos la mano de que habíamos cometido errores. Todos.
Pero ¿qué haces? Te arrepientes y oras y vuelves a lo mismo. O te arrepientes, lloras y cueste lo que cueste, ya no vuelves a pecar. Es que yo quiero que usted note las características y las actitudes que tenían cada uno de las personas que se arrepintieron. Y como ya vamos diciendo 3 que no se salvaron, hermano, mejor le voy a decir uno que se salvó, porque si no, se me va a quedar usted todo así asustado, ¿verdad? Uy, va a decir. Acompáñeme al segundo libro de Samuel. Y ahí vamos a ver a uno que sí se arrepintió, hermano. Usted a estas alturas del mensaje todavía puede glorificar a Dios. Vamos a ver, diga gloria a Dios. Usted sí está bien. Es que cuando a Acán le dijeron diga gloria a Dios, no pudo. Usted sí dice bien bonito. Muy bien. Verso 11 del capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Así dice Jehová: he aquí de tu misma casa levantaré y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Pero hermano, paremos aquí. Mire, David era rey. Mire, David tenía, solo podía hacer así con los dedos: guardias a mí. Y hubieran llegado todos los guardias. Este me acaba de insultar, mátenlo. Lo sacan en sopilotío a Natán y lo hubieran ido a pescuezar a saber dónde, hermano. Y el pobre hubiera amanecido por allá por el Motagua. Más o menos, por ahí. David tenía esa potestad. No de parte de Dios, pero de parte del poder que le habían conferido los mismos hombres. Entonces, él en vez de hacer eso, sabiendo que tenía en las manos a Natán para decirle 2, 3 y mandarlo a fusilar, vas a ver qué, a la silla eléctrica, vas a ver dónde, lo que hace es que se pone a llorar. Cambian las actitudes porque él era el que estaba en otra posición. Él era el que estaba en una posición de no arrepentirse. Él era el que estaba en una posición en la cual hubiera podido exigirle a Natán, y en lugar de eso reconoce a Natán como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, y que le está mostrando su pecado verdaderamente. No le está acusando en falso, sino que le está mostrando su pecado. Porque Natán hubiera podido llegar y decirle: es que tú mataste a Urías y te acostaste con Betsabé. Pero, y si no hubiera sido cierto, David le hubiera dicho: mira, Natán, perdona, pero como que hoy sí te falló. Perdona, Natán, pero ya no te reconozco profeta de Dios, porque yo no he hecho semejante cosa. Pero como David sabía que sí lo había hecho, entonces se puso a llorar, hermano. Ahí mismo se puso a llorar, hermano. Y Natán llevaba la segunda parte de la profecía. Mire, si Natán era mero también, perdón, Natán, en donde estés, para darme a entender, era mero pícaro para decir la profecía, hermano. Porque él la llevaba completa, pero no la dio completa. Dijo: depende de lo que me diga, le doy la segunda parte. Si me quiere matar, no le digo lo otro. Pero cuando vio su actitud de llorar, o tal vez Dios le había dado la orden, ¿verdad? Cuando vio su actitud de llorar, entonces le dijo: pero no morirás, dice el Señor. Ya te perdonó. Hermano, ¿por qué perdonaron a David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mire las actitudes que tenía David. Un día, porque esa es otra de los arrepentimientos de David. Un día se le metió a él en la cabeza, hermanos, a ver qué dice que Satanás lo asusó.
Lo estuvo, va de coquear pues. Y entonces Satanás le metió una idea a David. Levanta un censo en Israel, y eso no lo tenía que hacer, tenía que ser una orden de Dios. Bueno, hay mucho que decir ahí. Levanta un censo, y queremos censo, Y entonces David dijo, de veras, ¿verdad? Que voy a ver con cuánto voy a finalizar mi ministerio. Llamó a los generales, a todos sus ministros, y les dijo, miren muchachos, necesito un censo. Y se paró uno de los generales, hermano, que le hacía la vida cuadritos también a David, ¿verdad? Pero a veces decía cosas buenas, hombre. Y le dijo, mira David, ¿por qué vas a pecar contra el Señor? ¿Para qué vas a hacer censo? No hagas eso. Y bueno, aquí se hace lo que yo digo. Así que se censan a todos. Y dice que empezaron a censarlos, hermano. Y cuando terminó el censo, le pesó en su corazón a David y dijo, he pecado gravemente. Pero de nada le sirvió. Eso está en el libro, aquí mismo, acompáñame en el capítulo 24, como está cerquita. He pecado gravemente. 24:10. Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y se levantó por la mañana David, y vino Gad, y entonces le dijo, Gad era un vidente. Mire hermano, cuando David pecaba, le mandaban profetas. Y aquí él ya se había arrepentido, entonces le mandaron un vidente. Y le dijo, dice Dios que tiene 3 castigos para ti. Los escoges, tal, tal o tal. Entonces él dijo, caiga yo en las manos de Jehová porque él es misericordioso, pero no caiga en las manos de los hombres, etcétera, etcétera. Usted sabe la historia de eso. El punto es que el ángel de Jehová agarró la espada y empezó a matar a medio Israel, hermano. Y llegó el momentito, lo describe el versículo 17. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, he aquí yo soy el que ha pecado. Yo soy el que he hecho mal, pero estas ovejas no han hecho nada. Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Ah, qué distinto el arrepentimiento de Saúl ante Samuel. Esto es lo tremendo, hermano. Perdóneme que yo insista en esto, pero esto es lo tremendo. Esto es la diferencia de la tristeza del mundo y la tristeza que viene de Dios, del arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento que viene de Dios. David se paró y dijo, un momento, yo metí las extremidades, en otras palabras, yo fui, Señor, ¿por qué vas a matar a estos muchachitos? Mátame a mí. Se puso en medio del pueblo y del ángel que traía la espada. Mátame a mí. Eso era que estaba arrepentido, hermano. Eso era que le pesaba en su corazón. Si él se hubiera arrepentido a la manera del mundo, hubiera dicho, bueno, yo me arrepentí, ahora que se termine el castigo y ahí vamos a ver cómo salimos. Pero no lo hizo así. Él estaba profundamente conmovido y dijo, Señor, ¿sabes qué? Bórrame a mí, bórrame. Si yo fui el que pequé, Señor. Y conmovió el corazón de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú verdaderamente te has arrepentido, estás dispuesto a sobrellevar el castigo, la disciplina, la fuerza que viene de parte de Dios, del chicotazo de Dios. Es cierto, yo pequé. Pégueme, está bueno. A mí un día me dijo un hermano que había pecado. Yo le dije, ¿y ahora qué hay que hacer? Le dije. Le dije al hermano, ¿y ahora qué hay que hacer? Y se me quedó viendo y se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dijo, yo anhelo que me castigues, que me disciplines. Me puso la cosa más fácil y más dura, hermano. Así que como ya había empezado él a disciplinarse a sí mismo, le terminé de preguntar, ¿verdad? ¿Y qué disciplina te pondrías tú? Pues tal, me dijo.
comuníquese y cúmplase, le dije yo, ¿verdad? Pero eso lo hace la gente que está arrepentida. Es que no están arrepentidos, no lo hacen. ¿Qué lo andan haciendo? ¿Qué? ¿Que me van a poner en disciplina? Momentito. ¿Por qué? Lo que dijo, la disciplina que le está cayendo al pueblo, Señor, me la merezco yo. Entonces, una preguntita aquí. Yo paro un momentito, aunque el tiempo ya prácticamente se me fue. Cuando tú te arrepientes, ¿estás dispuesto a sobrellevar la disciplina? Yo no quiero hablar mal de la gente, pero hubo un ministro que en público reconoció su pecado. Lo pasaron por cable y toda la cosa. Y en público él reconoció su pecado. Y cuando su autoridad le puso la disciplina, no la cumplió. Dijo, sí, pero siempre no. ¿Se arrepintió o no? Ay, hermano, pero es que no hay que juzgar. Si no hay que juzgar, yo solo te estoy poniendo un ejemplo como los que estoy viendo acá. Lo que pasa es que este es contemporáneo. ¿Qué haces tú cuando te arrepientes? Y te cae la disciplina de Dios. Tú dices, sí, Señor, he pecado, me lo merezco. Aquí está la disciplina, aquí está. Aquí estoy, mátame a mí. Fíjese lo que se estaba arriesgando David, hermano. Vaya pues, le voy a decir de una vez el otro, porque mire, los otros que se perdieron, ¿cuánto les he dicho? ¿Cuánto le he dicho? 4, ¿quiénes? No, de los que se perdieron, ¿cuánto le he dicho? 3. Faraón, Acán, ¿quién? Balaam, Saúl. Ese Saúl, hermano, aquí está también, hombre, pero no lo vamos a ir a buscar. Llegaba el profeta y decía, tienes razón, he pecado, pero ofrece sacrificio junto conmigo solo para que el pueblo no digan, mire qué arrepentimiento. ¿Y sabe cuál fue la otra vez que se arrepintió este Saúl? Cuando David le dijo, Padre mío, ¿por qué sales a perseguirme a mí? Porque el rey de Israel sale a perseguir a una pulga. Si yo soy como una pulga y tú me estás persiguiendo entre la tierra. Entonces empezó a llorar Saúl y le dijo a David, he pecado contra ti. Regresa a Israel, no te voy a hacer nada. Y al día siguiente ya lo andaba buscando el ejército y la guardia privada de Saúl. Entonces decía una cosa y decía otra, no se arrepentía, hermano. ¿Sabe quién es el otro que se arrepintió y no logró salvación? Judas. Ese Judas vino a hacer pedazos el nombre. Si Judas no hubiera traicionado al Señor, muchos de ustedes se llamarían así. Así le hubiera puesto su papá. Le llamaría hermano Judas, pero como él cometió ese error, hermano. ¿Verdad que no le gustaría llamarse así? Por culpa de él, pero contemporáneos a él habían otros que se llamaban Judas. Por ejemplo, el apóstol, el que escribió una epístola, se llamaba Judas. Judas es como un alargamiento del nombre Judá. Bueno, ese es otro lío. La cosa es que Judas, después de que vio, a mí se me hace que Judas lo que pretendía, lo que él miraba, era que el Señor, él decía, este hombre es poderoso, pero no usa su poder. Ya sé lo que voy a hacer, lo voy a obligar. Y lo entregó, y cuando vio que el Señor no usó su poder para defenderse, entonces se fue con las 30 monedas de plata y se fue ante los traidores, sus compañeros también, y les dijo, he pecado, les dice, fíjese pues, he pecado, eso está ahí en la Biblia, hermano, no me lo estoy inventando, he pecado
entregando sangre inocente. ¿Y sabe qué le contestaron los fariseos? ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú, le dicen, hermano. Entonces, uno de los grandes problemas es que cuando la gente se arrepiente, no se dirigen al que se debe de dirigir. Porque si Judas hubiera ido a pedirle perdón al Señor, lo perdona. Por lo menos de ese pecado. De todos modos se hubiera perdido, porque ya venía perdido. Pero ese pecado no se lo hubieran tomado en cuenta. Pero se fue a meter con los fariseos. Mucha, perdónenme. ¿Nosotros qué, güey? Vos estuviste 3 años y medio con ese farsante, porque ellos creían que Jesús era farsante. Andate de aquí. Y entonces, como no había más que hacer, agarró las 30 monedas de plata y se la tiró al sumo sacerdote, pero como ni pulso tenía, hermano. Ese Judas sí que estaba en la calle, ni pulso tenía, hermano. Cayó en el piso. Salieron las monedas. Y ellos rápido, hermano, porque ellos sí tienen los fariseos. Rápido recogieron las monedas. ¿Qué hacemos con esto, muchachos? ¿Qué hacemos? Compremos un campo, porque como es precio de muerte, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el otro va y se ahorca. ¿Por qué se ahorcó? Porque no llegó ante Jesús. Si él, hermano, mire, si él se hubiera arrepentido de veras, él lo hubiera llevado con Jesús. A saber en dónde lo hubiera encontrado. Y en una de las caídas del Señor, cuando lo estaban latigueando, se hubiera tirado al suelo y hubiera dicho: Señor, perdóname, soy un tonto. Ahí mismo se hubiera insultado él mismo, ¿verdad? Todos los epítetos malos que me quieras decir, eso soy, Señor, pero perdóname. El Señor le hubiera dicho: te perdono, Judas. Y no le hubiera sido tomado en cuenta ese pecado, ese. Sí se hubiera perdido porque venía perdido. Pero ese pecado no le hubiera sido tomado en cuenta, porque por ese pecado Judas va a estar por toda la eternidad en la última mazmorra del lago de fuego que arde en azufre. Amén. Yo cierro mi Biblia. Ya le dije los 5, ¿verdad? Los 5 que se perdieron. Le dije 5 que se perdieron. ¿Quiénes? Faraón, Acán, Balaam, Saúl y Judas. Se arrepintieron y se perdieron. Y de los buenos, David. Usted cuando llegue a su casa vaya a leer el Salmo 41:4 y el Salmo 51:4, en donde él dice: he pecado, Señor, contra ti, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Y empieza a decir todo. Pero déjeme decirle esto, hay otro personaje que dijo: he pecado. Era el hijo pródigo. Y el hijo pródigo estaba, mire, hermano, se lo estaba llevando el río, hermano, por no decir otra cosa, hermano. El diablo era el que se lo estaba llevando ya. Estaba él en la posilga, tenía hambre, tenía sed, tenía deseos de compartir con alguien, estaba destruido. Y volviendo en sí, dijo: he pecado contra mi Padre y ante el cielo. Me levantaré y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no se quedó ahí, sino que se levantó y empezó a caminar a aquella distancia, hermano. Yo me lo imagino caminando de regreso hacia la casa del Padre con harapos. Cuando él iba por una banqueta, la gente se bajaba de esa banqueta y decía: ahí viene el apestoso, ahí viene el fulano, y todos lo desechaban, y él seguía caminando hacia la casa del Padre. Y cuando él miraba que la gente, cuando él iba caminando por la banqueta, se bajaba de la banqueta, decía: ojalá que mi Padre cuando llegue a la casa no se vaya a ir, porque si no, no sé qué voy a hacer. Es la última esperanza que tengo. Yo estoy arrepentido, pero si mi Padre no me perdona, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Yo le voy a proponer algún negocio, algún trato, pero yo quiero pedir perdón, decía él, hermano, el hijo pródigo, y fue caminando hasta hacia la casa del Padre. Y dice la Biblia que
cuando el padre lo vio de lejos, su corazón empezó a palpitar, hermano. Y él empezó, yo me lo imagino, hermano, diciendo, ese camina igual que mi hijo. Ese es mi hijo de plano. Y el padre había estado orando por ese muchacho. Y entonces dijo, yo me arriesgo, no sé si voy a hacer el ridículo, pero abrió la puerta y salió corriendo, hermano. Y el hijo pródigo, yo me imagino que se detuvo, se paró en seco y dijo, ahí viene mi papá, pero no sé si me viene a pegar. No sé si me viene a echar, no sé si viene, no sé a qué viene. Yo me imagino que se quedó paralizado mientras que el padre venía corriendo hacia él. Y entonces él dijo, antes de que me pegue, ojalá que me deje decirle 2 palabras nada más. Y dice que el padre cuando venía allá cerca, déjeme que me lo imagine, hermano, por favor, tengo derecho, por favor. Dijo él, si no me va a dejar hablar. Así que antes de que me tenga al alcance, le voy a decir. Y cuando ya venía él y estaba más o menos al alcance de su voz, le dijo, ¡Padre! Rápido, dijo él. Entonces, si es mi hijo, corre más rápido. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre seguía corriendo, hermano. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Hazme como uno de tus jornaleros, pero déjame estar en la casa. Cuando terminó de decir así, el padre ya lo tenía tronchado, besándole el cuello, hermano. Y el otro llorando. ¿Sabe cómo lo imagino? La cara negra, hermano. Y las lagrimoas así le habían dejado marcado así de blanco el camino, ¿verdad? Como cuando algunas hermanas que se arreglan bien bonito, se arrepienten, ¿verdad? Y cabal el día que se arreglaron bien chulo, el Señor las toca y cabal el caminón, ¿verdad? Pero esa es una invitación para que se arrepienta, no para que no se pinte, olvídese. Ya no soy digno, Señor, ya no soy digno. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y entonces el padre empieza a voltear a ver hacia todos lados y les dice, traigan el mejor vestido, traigan el anillo, traigan el calzado, traigan el becerro gordo, traigan de todo lo mejor, lávenlo a él, pónganle el mejor jabón, el mejor shampoo, llévenlo al barbero, que le hagan manicure y pedicure y que lo lleven al sastre. Y hermano, pero padre, si yo ya no soy tu hijo, ¿cómo no? Tú eres mi hijo, muerto eras, pero has resucitado. Hermano, mira el perdón del Padre para el arrepentido. ¡Hala, qué tremendo! Entonces yo te quiero decir en esta oportunidad, seguramente has cometido errores. Yo también, hermano. Aquí lo confieso. Perdóneme, si usted creía que tenía un pastor que no comete errores, pues por lo menos conmigo se equivocó. Ahora, si creía que ese pastor que no comete errores es Cristo, ahí sí no se equivocó, porque él sí no comete errores. Él no. Yo sí, y usted también. No se me haga. Ahora, aquí está la cosa. ¿Qué vamos a hacer después de los errores? ¿Será que hay esperanza? Sí hay esperanza. ¿Para quién? Para el que se arrepiente y persevera en su arrepentimiento. Para esa esperanza. Para que aquel que llega arrepentido, no a alegar sus derechos, sino que a pedir que se los quiten, como el hijo pródigo. He pecado, ya no soy digno. He pecado, quítame la vida, dijo David. Pero hay gente, hermano, que cuando se arrepiente dice, hermano, mire, yo le vengo a pedir perdón. Discúlpeme, oye, si en algo te ofendí. Perdón. Pero es que usted hizo esto. Entonces, ¿está pidiendo perdón o está alegando? ¿Qué está haciendo? O pide perdón de a de veras,
o mejor no. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera que meditáramos en eso, hermano. ¿Será que has pecado? Cierra tus ojos. Déjame ministrar un momentito, por favor, hermano. A causa del fluir tan poderoso del Espíritu Santo en medio de nosotros, tal vez unos minutos estamos atrasados, pero no te vamos a quitar mucho tiempo. Déjame ministrarte. Solamente tú conoces el fondo de tu corazón juntamente con Dios. ¿Pecaste? ¿Fallaste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano amado? Yo te pido hoy a ti, hermano, en el nombre del Señor, que no vayas a hacer lo que hizo Balaam, ni Saúl, ni Acán. Por favor, hermano, haz lo que hizo David. Haz lo que hizo el hijo pródigo. Si hay alguien que se reconoce a sí mismo deudor ante Dios y que sabe que necesita arrepentirse, esta tristeza que produce salvación, olvide a los perros muertos que le enseñan los dientes, porque usted se quiere trasladar de las tinieblas a la luz. Y levántese y venga al frente y dígale: Señor, he pecado, perdóname, 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 perdóname. Hágalo. Hágalo. Porque Dios es grande en perdonar. Sí, Señor. Porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. Pero la misericordia siempre oye a la justicia. Y la justicia puede ser hecha para ti hoy aquí. ¿Por qué no le dices: Señor, he pecado contra ti? He pecado contra mis hermanos. He pecado contra el cielo. He pecado contra quien tú sabes que has pecado. He pecado, Señor. Pero aquí estoy delante de ti. Si tú quieres, puedes limpiarme. Como le dijo el leproso aquel al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tú no tienes la obligación de limpiarme, pero si quieres. Yo sé que yo no te pregunto si puedes, te pregunto si quieres. Aquella frase conmovió al Señor y le dijo: quiero, sé limpio. Hoy tú te puedes acercar delante del Señor y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No me lo merezco, Señor. No, Señor, no me lo merezco. Pero si quieres, puedes limpiarme. Y oirás la voz del cielo que dice: quiero, sé limpio por la sangre de Jesús. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, yo te suplico, Padre, que tú extiendas tu mano poderosa sobre esta gente. Señor, en el nombre de Jesús. Y canamas toca shakira.
Ay, Ramaralama Pratos. Padre, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ay, Ramaralama Pratos. Padre, hemos pecado, hemos fallado. Contra ti solo, Señor, hemos pecado. Purifícanos con hisopo, Señor, y haznos más blancos que la nieve. Oh Señor, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Padre, en medio de esta gente que se arrepiente delante de ti. No solamente para venir a llorar, sino para venir a cambiar. Sean limpiadas nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Sean limpiadas nuestras vestiduras. En el nombre de Jesús, rocía la sangre, Señor. Rocía la sangre, Señor. Rocía la sangre sobre tu pueblo. Rocía tu sangre, Señor bendito, y permite que podamos cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de pensar, de actuar. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Nos acercamos con un corazón arrepentido, procurando, Señor, de aquí en adelante cambiar por el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo. Recibe la convicción. Recibe la convicción. La convicción del perdón. Recibe la convicción del perdón. Roca mía, roca mía, escudo mío. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.